Hoy quiero hablar de aquellos que muchas veces, gente que estaba muy mal, me dijo, Pastor, ¿cómo me libero de esta angustia? Y entender que cuando tenemos a una persona angustiada en la familia, es una persona que está con congoja, con una aflicción muy grande. Y cuando hablamos de una aflicción muy grande, hablamos de un estado afectivo que involucra o trae consigo cierto malestar psicológico, la persona comienza a hablar mal, comienza a pensar mal, tiene actitudes pesimistas, tiene actitudes de incredulidad, etcétera, etcétera, pero también vemos cómo es afectado todo su organismo y el cuerpo comienza a sufrir el impacto de la angustia. Comienza a tener temblores, taquicardias, sudoración excesiva en las manos, y hasta muchos han confesado diciendo, me falta el aire, me ahogo. La angustia puede producirse por un montón de factores y, y a veces es cuando un hijo se casa, se va del hogar o migra por cuestiones laborales, migra quizás a otro país. Entonces, la madre, el padre confiesan que esa partida le provocó tanta angustia que no sabe cómo manejarlo. Pero también podemos ver que la angustia se manifiesta también a través de cuando hay una persona enferma, Dios, si, cuando se nos enferman los hijos, tenemos esa angustia y eso que ese malestar, que estamos tan impotentes porque no somos médicos profesionales que podemos socorrer a nuestro hijo y sacarlo del pantano, no. Entonces se produce la angustia. ¿Cómo la identificamos la angustia? Eh, y a veces se identifica, la podemos identificar por la ansiedad o un miedo que tenemos. ¿Cómo identificamos un cuadro de angustia? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos pasando por un cuadro de angustia? Cuando aparecen los miedos, cuando sentimos tristeza en nuestro interior, cuando la gente experimenta un estado de nerviosismo constante, cuando nos volvemos irritables, experimentamos también dolores de cabeza, problemas para dormir, ansiedad. Estos son los síntomas de que una persona está en angustia. La psicología, y yo puedo hablar de psicología muy por arriba, lo que aprendí lo aprendí por mi esposa, que por su profesión eh, también le tocó su parte de psicología y me ha transmitido estas cosas. La psicología recomienda que cuando una persona está en angustia, recurra a un profesional. Pero ¿qué va a pasar? Le van a dar medicamentos, le van a dar pastillas para que usted pueda aliviar la angustia. Son antidepresivos. Cuando verdaderamente yo me niego a estas cosas, no es que no crea en la medicina, sino que me niego porque conozco a Dios y sé que Dios nos puede liberar de la angustia, como tantas veces me ha liberado y como tantas veces me ha socorrido en un montón de cosas que podía abrir un abanico muy grande de todas las cosas que Dios ha hecho conmigo que de verdad necesitaban un profesional. Entonces yo puedo hablar de muchas cosas que Dios hace y entiendo que el poder de Dios se manifiesta sobre todo aquellos que creen y hablar de que tenía un problema en la vesícula y que me querían operar y nunca me operaron ni me van a operar porque Dios me sanó. Los mismos médicos dijeron, tienes una vesícula nueva, no sé cómo pasó, cómo fue, pero Dios te hizo una vesícula nueva. Un año y medio sufriendo con mi rodilla y yo le dije, papá, yo necesito que me sanes de la rodilla. Y oré por esa rodilla y mi rodilla está sana. Hace muchos años, por cuestiones de la vida, uno queda impotente, entonces no iba a poder tener hijos y yo necesitaba casarme. Yo le dije, papá, ¿cómo me voy a casar si teniendo una mujer bonita, joven?
y yo impotente, ¿qué va a hacer? La mujer me va a dejar. Entonces Dios me sanó también de eso. Por eso digo que cuando nosotros pasamos diferentes problemas, no siempre debemos recurrir al médico. Tenemos un Dios poderoso, porque ¿qué le dijo Dios a Moisés? ¿Cómo sella el pacto Dios? Dios sella el pacto de esta manera, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto significa que cuando nosotros entramos a vivir bajo el pacto abránico, alcanzamos la fe, se nos revela el camino del Señor, entonces comenzamos a vivir bajo ese pacto. O sea, todo lo que Dios le dijo a Abraham, perdón, no a Moisés, a Abraham, es para nosotros también. Le dijo, te engrandeceré tu nombre, serás bendición, y el que te bendiga yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga yo lo voy a bendecir. Hoy la gente está llena de cosas, de mucha tecnología que lo atraparon. De tal manera lo atrapó que hoy no disfruta de los hijos, no disfruta de la vida, de las amistades, de la naturaleza, ni disfruta de su trabajo, porque la tecnología lo atrapó. Pero la angustia es la plaga de este tiempo. Y si miramos en el libro de Éxodo, cuando el faraón experimentó la angustia, por 10 plagas continuas, por cabezón, experimentó la angustia. Ahora, es muy complicado vivir o convivir con alguien así. Directamente se lo digo. Por eso hay que orar, por eso hay que clamarle a Dios, y si no le alcanza la fe, vamos a un profesional. Capítulo 42 de Génesis nos dice de la siguiente manera, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vino la angustia de su alma cuando nos rogaba, vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Cuando los hermanos de José vendieron a su hermano y mintieron, fabularon un montón de cosas, la angustia vino sobre ellos, se apoderó. Y ellos sintieron el dolor de la angustia. Por eso, hoy, en el nombre de Jesús, lo bendigo, lo desato de la angustia. Sea libre ahora por el poder de Dios. Sea libre ahora, en el nombre de Jesús, lo bendigo y clame a Dios. Que le saque esa angustia, entréguele esa angustia y suéltese, desátese ahora en el nombre de Jesús.